Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por conectarte el día de hoy al programa que tengo preparado. En las últimas décadas hemos escuchado muchísimo acerca de lo que es esta microbiota intestinal, la flora intestinal o la también llamada fauna intestinal. A partir del año 2018, o sea, esto es muy reciente, diversos científicos, diversas comunidades médicas y estudiosos de esta microbiota humana en general, no nada más en el intestino, establecieron el día 27 de junio como el Día Mundial de la Microbiota Intestinal. El objetivo de establecer este día es, como todos los otros días en salud, crear conciencia, pensamiento acerca de esto. ¿Por qué? Porque si bien hemos dicho que esto ha estado en auge y ha estado aumentando mucho en los últimos años, es importante compartir y difundir información importante y útil para la población acerca de este tan interesante tema. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es la comunidad de microorganismos vivos que vive en nuestro cuerpo, específicamente en el cuerpo humano. Y así tenemos que está la microbiota intestinal, pero también está la microbiota nasal, la microbiota faríngea, la microbiota pulmonar, la microbiota vaginal, la microbiota dérmica o en la piel. O sea, la microbiota no únicamente se refiere al grupo de microorganismos vivos que viven o habitan en nuestro intestino, sino que hay otros órganos en donde también es de vital importancia la presencia de estos microorganismos que les llamaremos amigos, porque la realidad es que ayudan mucho al funcionamiento de nuestro cuerpo. La microbiota intestinal pues va a ser todos estos microorganismos que viven en nuestro tubo digestivo. Nuestra flora intestinal, que dicen por ahí que está mal llamado flora, porque en realidad pues no son vegetales, son animales los que están viviendo, pero nuestra microbiota intestinal está compuesta por 100 billones de bacterias, siendo los lactobacilos y las bifidobacterias las más predominantes. Cerca del 85% de esta microbiota va a estar compuesta por estas dos cepas, los lactobacilos y las bifidobacterias. Lo que sabemos de la interesante relación que hay entre el cuerpo humano y estas colonias de bacterias se ha multiplicado en las últimas décadas ya decíamos que no es correcto ya denominar a estos microorganismos como flora intestinal ni los consideramos simplemente comensales, porque la relación es muchísimo más compleja. Los humanos, de hecho, somos más bien superorganismos que somos en parte gobernados por estos microorganismos que hospedamos. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, creo que es muy interesante pensar que más bien somos los huéspedes de miles de millones de otros microorganismos. Esta microbiota intestinal o sea, estas bacterias que viven dentro de nosotros van a contener 150 a 200 veces más genes que el conjunto de sus células. O sea, hay mucho material genético en estas bacterias y eso hace que inclusive todo el material genético de ellas sea muchísimo más abundante que el del humano propio. El genoma humano más o menos contiene 23,000 genes, mientras que el microbioma se compone de más de 3 millones de genes que producen miles de millones de metabolitos que son indispensables para el funcionamiento de nuestro cuerpo. En otras palabras, nuestros genes son microbianos en más del 99%. En el hombre hay aproximadamente tantas células bacterianas como humanas, pero ya decíamos que las bacterias van a tener muchísimo más genes que los que tenemos nosotros. ¿Y cómo se empieza a desarrollar este microbioma? O sea, ¿cuándo empieza a desarrollarse?
cómo empieza a presentarse o cómo se empieza a colonizar nuestro cuerpo de estos microorganismos. Bueno, específicamente hablando del microbioma intestinal humano, se va a comenzar a colonizar el intestino a partir del momento del nacimiento. Sin embargo, ha habido ciertas observaciones y ciertos investigadores que han observado que la transmisión de bacterias comensales de madre a hijo in útero podría realizarse a través de la barrera placentaria. O sea, ya hay información y estudios que hipotetizan la posibilidad de que in útero el feto puede empezar ya esta colonización intestinal por medio de la transmisión de madre a hija e hijo a través de la placenta. El microbioma oral de la madre será la fuente principal de las primeras bacterias en colonizar entonces a los recién nacidos. Y aquí que sabemos o dijimos que la parte del desarrollo de este microbioma empieza al momento del nacimiento, tiene mucho que ver la manera en la que los bebés nacen. Esto es determinante para la formación de la microbiota intestinal. Ahora se sabe que si el bebé si la persona nace por un parto vaginal, bueno, pues su microbiota entonces intestinal estará de alguna manera colonizada con mayores cepas de bacterias de vagina de mamá. Y cuando el bebé nace vía cesárea, se cree que las bacterias que mayormente van a colonizar a ese bebé nacido por cesárea van a ser las bacterias que se originan en la microbiota cutánea de la madre, o sea, las bacterias de la piel y el entorno hospitalario. Durante los primeros momentos de vida, el bebé recién nacido vaginalmente va a adquirir estas bacterias de la microbiota vaginal, pero también fecal de la madre. Y están poco diversificadas y van a estar vinculadas específicamente a la alimentación que ha llevado la madre, por supuesto. Más adelante, en el modo de alimentación, que ya sea lactancia materna exclusiva o la introducción de fórmulas infantiles también tendrá un impacto primordial en la composición de la microbiota del niño. Por supuesto que la lactancia materna va a contener no solo bacterias vivas, sino también una gran variedad de carbohidratos llamados olisacáridos de la leche materna que no pueden ser digeridos por los bebés. Y entonces la leche materna va a funcionar como un prebiótico que va a tener un impacto en la formación de las bacterias en el intestino de este niño. Por otra parte, la microbiota intestinal de los recién nacidos con leche materna predominan las cepas bacterianas que ya decíamos de los lactobacilos y las bifidobacterias. Los bebés alimentados con fórmulas infantiles desarrollan una microbiota que va a ser más bien similar a la de un adulto mayor con diversidad bacteriana general. La transición de la leche materna a los alimentos sólidos, que es esta parte de la ablactación, que lo que hacemos es ofrecer alimentos ricos en proteínas y en fibra, va a llevar a un aumento de la diversidad del microbioma intestinal, ¿no? O sea, nuestro cuerpo se va a empezar a ver expuesto a otro tipo de alimentos que va a empezar a diversificar las bacterias que están dentro de nuestro intestino. Y los investigadores consideran que entre los 2 y más o menos los 3 años de edad, la microbiota intestinal de un niño ya se empieza a asemejar a la de un adulto y se mantiene estable en el transcurso de la vida. Entonces, más o menos entre los 2 y los 3 años, porque es cuando básicamente los niños ya amplían la dieta, se unen a una dieta familiar y por supuesto que esto también tiene mucho que ver si hay algún padecimiento, alguna enfermedad, alguna restricción, alguna intolerancia alimentaria en el niño, pues esto por supuesto que va a repercutir también en el desarrollo y maduración del microbioma intestinal. Si bien existe este núcleo, como por así decir, compuesto por grupos bacterianos comunes a todos los seres humanos sanos,
o sea, la mayoría de la raza humana compartiríamos un tercio del microbioma intestinal. La composición de cada microbiota intestinal es única y varía en función de diversos factores. Factores en los que podemos nosotros actuar o modificar, o sea, los factores modificables, y factores en los que no podemos actuar directamente o que no son influenciables por nosotros. Los factores en los que sí podemos actuar es en la manera de alimentarnos. Ya decíamos que en las primeras etapas de la vida, la exposición a la leche materna o a las fórmulas lácteas, así como la manera en la que introducimos los alimentos sólidos y qué alimentos sólidos, va a definir qué bacterias van a empezar a colonizar en mayor porcentaje. Pero también existen factores en los que sí podemos controlar nosotros que actúan y perjudican o ayudan de manera directa al microbioma intestinal. Y esto es básicamente el uso de medicamentos, específicamente hablando, los antibióticos, pero también otros grupos farmacológicos pueden afectar el microbioma intestinal, como por ejemplo los antiácidos, ¿no? Que si bien alivian síntomas de muchísimos padecimientos y bien indicados deben de utilizarse, si nosotros movemos el pH gástrico, eso de alguna manera genera cambios hacia abajo a nivel intestinal que hará que algunas bacterias no tengan los sustratos suficientes para seguir reproduciéndose y entonces esto mueve la diversidad de tu microbioma intestinal. Otros medicamentos como hipoglucemiantes orales, estos medicamentos orales que utilizamos para el control de la diabetes, medicamentos que actúan también sobre vías hepáticas o del hígado, pues van a tener también definitivamente un efecto directo sobre el microbioma intestinal. Ahora, otro de los factores que va a generar cambios en la microbiota o van a generar hacia dónde se mueve nuestro microbioma va a ser, por supuesto, los hábitos de alimentación y también la manera de cocinar, ¿no? O sea, en muchas culturas se prefieren alimentos más crudos, en otras son más cocidos, otros es al vapor. Y entonces la manera de preparar una misma espinaca, un mismo brócoli, una misma calabaza, puede de manera directa impactar en el desarrollo de bacterias, ¿no? A lo mejor a una bacteria le conviene más que esté una verdura cruda, otra que esté más suave al vapor y estos procesos químicos que alteran la composición de los alimentos. Y por supuesto los hábitos alimenticios tienen muchísimo que ver. O sea, si tenemos una dieta que es más bien rica en frutas y en verduras, pues bueno, el microbioma intestinal será diferente al de una persona que consume poca cantidad de verduras, poca cantidad de fibra y que utiliza o consume más bien alimentos procesados. Eso va a generar cambios y diferencias fundamentales. También afecta nuestro entorno y nuestro modo de vida, ¿no? O sea, no es lo mismo vivir en una gran ciudad que en una zona a lo mejor más rural, una zona más campirana, un ambiente muy urbano donde estás muy expuesto a polución, a contaminantes o a lo mejor hasta laboralmente hablando, estás expuesto a muchas toxinas y también la actividad física. Esto es fundamental y lo decimos en cada cápsula de Gerimet TV. La actividad física es fundamental también para el microbioma intestinal. Por supuesto que otras variantes metabólicas como aumento o disminución de peso son causa y consecuencia también de nuestro microbioma intestinal. Es decir, una subida o bajada de peso puede llegar a impactar en la diversificación que tengas dentro de las bacterias y la diversidad que tengas de bacterias en tu intestino puede de alguna manera también impactar en tu peso. Ahora, los factores en los cuales no podemos modificar y no podemos actuar directamente, pero que influyen sobre el desarrollo de nuestro microbioma intestinal, son varios. Pues primero la genética, ¿no? O sea, obviamente, si venimos de una familia que tiene, no sé, voy a
poner un ejemplo, que tiene por generaciones mayor colonización de Bifidobacterium versus Lactobacillus, pues es más probable que tu microbioma intestinal esté compuesto por esta estirpe celular que viene pasando de generación en generación. Y algo también muy importante que en lo cual no podemos modificar y tiene mucho que ver en la diversidad del microbioma es el componente anatómico del gastrointestinal, ¿no? O sea, por ejemplo, la diversidad que hay de bacterias o microbiana en el intestino, del intestino va o del intestino grueso va a ser mayor que la del intestino delgado. Entonces, si hay variantes anatómicas de tu tracto intestinal, es decir, tienes un colon redundante o a lo mejor tu intestino delgado es demasiado largo o, por ejemplo, sufriste una apendicectomía, ¿no? Te quitaron el apéndice, eso va a repercutir de manera directa sobre nuestro microbioma intestinal. Algo muy importante que ya decíamos de los recién nacidos y de la gestación es la edad gestacional. No es lo mismo un bebé que nace de manera prematura a un bebé que nace a término y en parto o cesárea, porque, pues, por supuesto, un bebé que todavía está prematuro, pues no ha terminado de formar sus órganos y sus tejidos, entonces las bacterias que colonizarán esta parte intestinal, por supuesto que serán diferentes. Y la edad. Ya decíamos que a medida que avanza la edad, se va diversificando el microbioma intestinal y a los adultos mayores, o sea, un niño va a tener una amplia diversificación, un adulto y un adulto joven también, y a medida que avanza la edad, pues esta diversificación va a ir disminuyendo. La microbiota intestinal es casi como si fuera una huella dactilar, ¿no? O sea, todos tenemos una microbiota específica que es equivalente a un documento de identidad personal y las funciones de esta microbiota son grandísimas. Específicamente, o lo más importante es que digieren nutrientes que nosotros solos, como seres humanos, somos incapaces de digerir. También ayudan como sustrato para la producción de muchísimas bacterias, muchísimas vitaminas, muchísimos minerales y sustratos para el correcto funcionamiento de nuestro metabolismo. Y entonces, por supuesto, eso hace que sea que este microbioma intestinal tenga un papel y un rol fundamental en el desarrollo y en el crecimiento corporal. Por supuesto, también en la maduración y desarrollo del sistema inmunológico y de igual manera y de igual importancia la nutrición, ¿no? Actualmente sabemos que hay mucha relación entre el microbioma intestinal y la nutrición de una persona. Una microbiota sana va a implicar 3 factores principales. Que tenga, o sea, una microbiota sana debe de tener mucha diversidad de especies. El número de especies diferentes y sus diferencias en un hábitat específico, por ejemplo, en el tracto digestivo, es fundamental. Entre más diversidad haya, mejor va a funcionar nuestro microbioma intestinal. El microbioma intestinal también un microbioma intestinal sano es resistente, resiliente y estable en el tiempo. La capacidad para resistir perturbaciones, tratamientos antibióticos, dietas desequilibradas, un microbioma sano lo va a poder sobrepasar para recobrar la estabilidad. Y como tercer punto, un microbioma intestinal sano, al ser muy diverso, va a tener una gran riqueza de genes microbianos intestinales. Y el número de genes microbianos en el intestino sería un indicador de una buena salud general y metabólica. Existen diversos padecimientos, diversas situaciones que podemos estar pasando como seres humanos, como afecciones digestivas, obesidad, diabetes, alergias, enfermedades neoplásicas, el cáncer, incluso enfermedades neurodegenerativas, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, que han sido asociadas a una ruptura del equilibrio en la composición o la función de la microbiota intestinal.
una situación que clínicamente o científicamente llamamos como disbiosis. Entonces, una disbiosis, que es esta alteración en el microbioma intestinal, se ha relacionado de manera directa con múltiples afecciones y no nada más en el intestino. En las últimas décadas se ha estudiado el papel del microbioma intestinal en el corazón y la asociación que puede haber de esta diversidad de bacterias o poca diversidad de bacterias con el riesgo cardiovascular, con el riesgo también de enfermedades neuropsiquiátricas. Y ya mencionábamos también enfermedades metabólicas como diabetes, enfermedades autoinmunes o inclusive la misma hipertensión y por supuesto la obesidad que mencionábamos. Ahora, la microbiota intestinal ofrece una posible alternativa para tratar numerosas enfermedades crónicas que son cada vez más frecuentes en el mundo. ¿Cuáles son las funciones del microbioma intestinal? Son varias, muy importantes, que ya las hemos mencionado, pero vamos a ir viendo una por una. Las defensas, el sistema inmune, o sea, hay una relación directa entre el sistema inmune y la diversidad del microbioma intestinal. Nos defiende contra microorganismos nocivos y además enseña, o sea, es el primer como maestro de nuestro sistema inmune a distinguir entre amigos y enemigos, ¿no? Porque si estas bacterias están presentes desde el momento en que nacemos y con los estudios que se han hecho, que se piensa que también puede ser desde el momento en que está el feto dentro de la madre, pues obviamente esto va a ser como un aprendizaje para nuestro sistema inmune y eso ayuda a que el sistema inmune se madure. Ahora, otra de las funciones, por supuesto, es degradar las toxinas, ¿no? O sea, todo lo que llega a nuestro cuerpo que toca la vía digestiva, pues el que ay, es que a esta persona se enferma mucho del estómago y solo ve la comida y ya se enfermó, ¿no? O sea, eso puede tener muchísimo que ver también con el microbioma intestinal. Un microbioma intestinal sano va a ser estas personas superpoderosas que comen en el mejor restaurante, en el más fino, y comen en la calle, en el puesto más insalubre y no pasa nada, pues esto es muy probable que tenga que ver con la diversidad de su microbioma intestinal. Otra de las funciones de estos microorganismos intestinales es la nutrición que ya decíamos. La diversidad del microbioma, o sea, entre más bacterias distintas tengas, vamos a tener una mejor digestión de ciertos alimentos, como por ejemplo las fibras alimentarias que el hombre, o sea, el ser humano, no es capaz de digerir por sí solo. Entonces, esto explica que muchas personas que viven con síndrome de intestino irritable, con estreñimiento, constipación, diarreas, ¿no? Frecuentes, tenga que ver esta disbiosis intestinal y que muchas veces mejoren cuando el médico le indica pre o probióticos o simbióticos junto con el tratamiento de la inflamación intestinal. ¿Por qué? Porque al nosotros dar como apoyo estas cepas de probióticos, pues vamos a ayudar a que podamos digerir mejor los alimentos que nuestras cepas intestinales no tienen y eso mejorará, por supuesto, la nutrición. Cuando la microbiota intestinal descompone estas fibras alimentarias, produce moléculas muy importantes, específicamente ácidos grasos de cadena corta, cuyos beneficios van mucho más allá del intestino. Y entonces estamos hablando de que estos ácidos grasos de cadena corta tienen impacto sobre nuestro cerebro, sobre nuestro endotelio, que es la parte interna de nuestras arterias y que es considerado un órgano y que es básico para la salud cardiovascular. Y entonces también tiene efecto a este nivel y por eso se explica ahora la relación que están estudiando y que pudiera haber entre la disbiosis y enfermedades cardíacas, enfermedades neurológicas y enfermedades metabólicas. Además, la microbiota va a facilitar la absorción de minerales como magnesio, calcio, hierro, que son fundamentales para un correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Y el microbioma intestinal, ya decíamos también que estará encargado de sintetizar ciertas vitaminas como la vitamina K y los folatos o aminoácidos, que son estas pequeñas, o sea, la parte más pequeña de las proteínas y que, bueno, por supuesto que sabemos que las proteínas son fundamentales para el correcto funcionamiento global de nuestro cuerpo. Y también
la función o la presencia del microbioma intestinal va a tener efectos sobre las conductas y el comportamiento de las personas. Entonces, esto es de verdad, tan amplio y tan importante nuestro microbioma que la diversidad, o sea, si tienes poca diversidad, puede ser que haya más tendencia a un estado de ánimo bajo, a depresión, tristeza, y esto es algo que también se está estudiando actualmente en el área de la neuropsiquiatría. Teniendo en cuenta sus funciones tan importantes, actualmente hay muchos investigadores que consideran al microbioma humano como un órgano como tal, porque pues hace muchísimas funciones. ¿Cómo podemos cuidar nuestro microbioma? Bueno, pues ya decíamos, teniendo hábitos alimenticios adecuados, tener una gran variedad en nuestra dieta, una dieta rica en fibra, evitar en la mayor medida posible alimentos industrializados o muy grasosos, teniendo actividad física, por supuesto, y una manera de apoyarnos también es utilizando estos suplementos que todavía no son considerados medicamentos, porque en realidad son pues microorganismos que pueden estar vivos o sustratos para que se produzcan, que son los probióticos y los prebióticos. Los probióticos son, la diferencia es que los probióticos son microorganismos vivos que estamos introduciendo en nuestro cuerpo, y los prebióticos, antes, lo que nos ayudan o sea, son sustratos que ayudarán al desarrollo de bacterias dentro ya de nuestro intestino. Entonces, los probióticos y los prebióticos pues tendrán la función de ayudar a nuestro microbioma intestinal a seguir produciendo y tener un sobrecrecimiento de estas bacterias buenas que viven en nuestro intestino. Tenemos que hacer otro capítulo para hablar específicamente de las propiedades de los probióticos, prebióticos y simbióticos, pero queríamos hacer como una introducción de lo que es el microbioma intestinal. No te pierdas el próximo episodio donde hablaré de los pre y de los probióticos, y espero que esta información haya sido de utilidad. Que tengas un excelente día. Hasta pronto.